Buenos días. Buenos días, Dayana. Me alegra que estén por acá y podamos compartir estos momenticos. Esperemos a que muchos más se vayan conectando para empezar con esto. Vamos a darles unos raticos a las personas. Me prestan el cuaderno. Hace días no habíamos podido tener un espacio como este para conversar y creo que es un momento importante y son espacios importantes para que todos vayamos comprendiendo diferentes situaciones de este momento tan especial y tan complejo que estamos viviendo. Entonces, sigámosle dando tiempo y unos minuticos a todos para que se puedan conectar y podamos entre todos ir conversando acerca de todos estos temas tan relevantes. Bueno, entonces yo creo que ya es momento, en aras de la puntualidad, de empezar a discutir los diferentes temas y vamos a ir hablando de varios puntos. Lo primero es enterarnos un poquitico de cómo vamos, de cómo va este cuento, en qué punto estamos realmente con respecto a la infección. Porque ustedes ven, yo sé que todos sienten como confusión cuando ven que se están dando todas las aperturas, se puede dar la circulación, están abriendo aeropuertos, están abriendo buses, entonces empezamos a pensar o a percibir, es nuestro deseo humano de que esto ya terminó. Y la respuesta es no. La respuesta que tengo que dar es todavía no ha terminado. Todavía falta un rato largo. Como en algún momento habíamos conversado, se espera que ocurra una tasa de infección total acumulada, lo que se dice en medicina prevalencia, de aproximadamente un 60%. Y algunos reportes nos sugieren que vamos alrededor entre el 10 y el 15%. ¿Se está haciendo el trabajo bien? Sí, el trabajo se está haciendo bien porque la capacidad de cuidado intensivo en la ciudad no se ha desbordado y ya se logró aumentar otro poco más, lo cual nos da por ahora la tranquilidad de que si se manejan las cosas bien, se va a poder seguir atendiendo a toda persona aquella que lo necesite bajo los mejores cuidados. Eso no quiere decir que no haya riesgo de complicarnos si nos infectamos. Y esa es como la primera parte. Entonces, lo primero es entender
que la curva no ha terminado, que sigue en aumento, y como sigue en aumento, no podemos por ahora considerar que debemos dejar de tener las condiciones de cuidado, y todavía falta, Hay personas que me han preguntado cuál es la probabilidad de que uno se complique, y la respuesta es muy difícil de dar. Esto es una lotería. Esto en verdad es una lotería, y no una buena lotería, sino una mala lotería si uno se la gana, porque hay personas a las que no les va tan bien. Hasta ahora en nuestra institución estamos bastante contentos, en el sentido de que son pocas las personas que se han infectado con respecto a la totalidad de la institución. Llevamos alrededor del 6%, y de esas unas cuantas han requerido hospitalización y nadie ha tenido una complicación. Preocupante. Lastimosamente sí hemos tenido algunos familiares de compañeros que se han complicado, y los acompañamos. Estamos de corazón con ellos y estamos sintiendo parte de su dolor y tratando de apoyarlos al máximo. Esto es algo difícil para todos. Pero en nuestros colaboradores, las personas con las que compartimos, hasta ahora no hemos tenido nadie que haya tenido una complicación angustiante. Y eso nos tiene muy contentos en la institución. Bueno, lo que sigue es, bueno, entonces si todavía esto no ha terminado, ¿cuándo va a terminar? Y los cálculos dicen que sin vacuna esto se puede demorar en terminar hasta junio del próximo año, para terminar toda la tasa de infección que requiere una población para que pare la transmisibilidad. Entonces nos quedaría qué hacer durante este tiempo. Van a haber momentos más complejos, que son la mayor tasa de transmisibilidad, que es en la que acabamos de entrar. O sea, no es que esté pasando el pico, sino que como se están manejando las cosas, en nuestro medio no va a haber pico. En nuestro medio va a haber una meseta sostenida durante un tiempo, que se calcula que ese tiempo puede durar entre 2 y 3 meses. Durante esos 2 y 3 meses, la economía no puede seguir parada, porque si sigue parada, pues lastimosamente muchas personas tendrían apugias económicas que serían más complejas incluso que la misma enfermedad. Entonces hay que buscar ese equilibrio para abrir la economía y al mismo tiempo mantener los cuidados. Entonces por eso es que ya ven todas estas aperturas, pero no quiere decir que detengamos los cuidados. ¿Qué cuidados? Primer cuidado, la mascarilla sigue siendo un elemento crucial, indispensable en la vida diaria. Usarla en todo momento fuera de nuestros hogares es muy, muy, muy importante para evitar que las personas, para disminuir la transmisibilidad. Sigue teniendo una mascarilla con higiene de manos y con distanciamiento social, sigue teniendo una efectividad en la transmisión cerca del 90%, lo cual es la mejor herramienta. ¿Qué más debemos hacer? Evitemos, todavía no se pueden reuniones, todavía no se puede estar aglomerado en grupos, aunque se están haciendo los protocolos de iglesias, de cierto tipo de reuniones. La recomendación desde la ciencia es que eso no se debe acudir. Si podemos tener un mecanismo diferente para acercarnos espiritualmente a eso en lo que creemos, la recomendación es úsenlo, eviten las aglomeraciones de cualquier tipo, porque en estas zonas se da transmisibilidad del virus por diferentes mecanismos. Hemos encontrado muchas formas de transmitirse, muchas personas que se han infectado por cosas que parecen muy sencillas, como el compartir una diadema de comunicación, el compartir algún objeto entre dos personas, el compartir unas rosquitas. Una serie de situaciones que en verdad hay que sentarse cada vez a pensarnos
venga, ¿esto qué riesgo genera de transmisión en caso de que la persona que tenga enfrente sea un asintomático? Y valga el punto para explicar lo del asintomático. Han salido una serie de videos que dicen que el asintomático no transmite. Uno gracioso, que viene de nuestros hermanos en Perú, y otros no tan graciosos, sino con un tinte mucho más serio, americano, donde aparece un médico muy prestigioso en Estados Unidos, que es el doctor Anthony Fauci, y María Van Kerkhove, que es una de las personas de la OMS. En ellos plantean que los asintomáticos tienen muy baja transmisibilidad o prácticamente no transmiten. Eso no es cierto. Esos videos son, el de Fauci es del 24 de marzo, observen al momento en que estamos, y el de María Van Kerkhove es de principios del 8 de junio. En ese momento la ciencia todavía no tenía claro y estaba la discusión. Después de eso han salido por lo menos 10 artículos diferentes que demuestran claramente que los asintomáticos sí transmiten, que tienen cargas virales iguales de altas que los sintomáticos. Ahora, ¿pudieran transmitir un poco menos? Eventualmente sí. ¿Por qué? Porque no tosen, porque no estornudan, porque no tienen moqueadera. Entonces, como no tienen estos síntomas, pues liberan un poco menos de gotas al ambiente. Pero cuando hablamos absolutamente todos, liberamos gotas. Cuando hablamos, hasta el 10% de las personas producen aerosoles en grandes cantidades. Entonces, si esa persona es asintomática positiva, sí transmite la enfermedad. Ese es un video equivocado que han reencauchado previamente para generar confusión. Aquellas personas que siguen diciendo que el virus no existe, que esto no pasa. Uno de nuestros compañeros aquí en la clínica le ha preguntado a varios pacientes ya infectados si creían o no en el virus, y hasta el 20% de los que han terminado complicados en la unidad de cuidados intensivos no creen en el virus. Entonces, yo los invito a que le crean a la ciencia, a que le crean a lo que le estamos diciendo y a que confíen en que las medidas de conducta son las más correctas. ¿Qué más tenemos para mencionar? Bueno, comportamientos dentro de la institución. Obviamente las mascarillas no nos pueden faltar, mascarillas todo el tiempo. Se están haciendo evaluaciones y los momentos epidemiológicos, se ha ido aumentando lentamente los niveles de seguridad, y es posible que en algún momento lleguemos a utilizar mascarillas N95 en todos los procesos de atención en el transcurso de las próximas semanas. ¿Por qué? Precisamente por el momento epidemiológico que ya se está viviendo. Al principio, cuando les decíamos que había que usar racionalmente las mascarillas N95, es básicamente con el deseo de ahorrarlas para momentos como este, donde la prevalencia ya llega a un punto tan alto que la tasa de transmisión y la probabilidad de encontrarnos un asintomático es mucho más alta en el proceso de atención, y es donde hay que empezar a utilizar este tipo de elementos. Entonces, en las próximas semanas verán un tipo de implementación de este tipo. No minimicemos los síntomas, algo que hemos venido repitiendo desde hace mucho tiempo. Si yo tengo tosecita, si yo tengo dolorcito de garganta, si yo tengo una molestia leve, no minimicemos el síntoma. Debemos definir que ese síntoma es importante, hay que reportarlo y hay que hablarlo. Ya hemos tenido varias personas que, minimizando el síntoma, siguen trabajando y finalmente tienen contactos entre sus compañeros, y eso representa aislar compañeros un montón de días, lo cual dificulta la atención del paciente y la angustia para sus compañeros. Entonces, pongámonos los zapatos del otro y pensemos qué sentirá el otro si se sabe finalmente que la persona que vino a trabajar con algún síntoma lo minimizó y no le dio la importancia, aunque sabemos que se hace sin la intención de hacer daño.
genera la sensación en el compañero de que hiciste algo malo. Y no es, eso no es bueno, generar ese tipo de cosas. Entonces no minimicemos síntomas, no minimicemos síntomas. Cuando hacemos los procesos de aislamiento, a veces hay que tomar una serie de conductas con ciertos grupos, unos asintomáticos, permitir que sigan laborando mientras estén asintomáticos, no positivos, todo positivo va en aislamiento, sino asintomáticos en cerco epidemiológico, pero básicamente es por la viabilidad de un servicio, pero se hace con una serie de medidas y esa serie de medidas evitan cualquier tipo de transmisión. Entonces, pero son casos muy puntuales, no es la norma, es más la excepción que la norma. Entonces es otro punto también al interior. Hay un grupo interdisciplinario que se reúne todos los días a revisar cada uno de los contactos, cada una de las personas que sale positiva, se les hace seguimiento, estamos pendientes de ellos y analizamos cada uno de esos contactos para saber si esa persona requiere o no requiere aislamiento. La verdad es que ha sido una estrategia muy exitosa porque ha logrado mantener controlada, como les digo, la tasa de infección. Ahorita les estaba diciendo que se calcula que en la ciudad tenemos una prevalencia acumulada aproximada entre un 10 a 15% y eso es, ahí hay un subdiagnóstico muy alto y la prevalencia en Clínica Las Américas y todas las filiales del grupo A1 no llega al 6%, está alrededor del 6%, lo cual quiere decir que en conjunto hemos logrado contener la diseminación de la infección al interior de nuestra institución. Y eso es bueno y nos puede dar un tiempo más, porque de pronto ya al principio la verdad, yo era un poco pesimista con la vacuna, pero ya hay suficiente evidencia científica que nos da un poquito más de luces de que vamos probablemente a tener una vacuna a principios del próximo año, lo cual pudiera hacer que todo esto se detenga antes de junio del próximo año. Con la alimentación, la institución hizo un esfuerzo gigantesco en contar todos los posibles momentos, todos los posibles lugares donde pudiéramos alimentarnos de forma cómoda, con el distanciamiento adecuado. La invitación es a mantener eso. La invitación es a mantener la distancia a la hora de comer, de no superar el número de personas por lugar de alimentación para poder mantener esa distancia. Sigue siendo el momento donde más se contagian nuestros colaboradores después de la comunidad. Ese también es un punto muy importante. Nuestros colaboradores no se están infectando al interior de la institución en su mayoría. Más del 50% se están infectando en la comunidad. Y dentro de los que se infectan en la institución, no se infectan en la atención con los pacientes, se infectan en esos contactos sociales con los compañeros en los momentos de alimentación. Entonces es una invitación a mantener esa distancia, a no... Yo sé que cuando se come es muy rico, es muy agradable conversar con una persona, ir comiendo, ir hablando de ciertos temas. A eso nos hemos acostumbrado, eso nos han enseñado en la casa, que el momento de la cena o del almuerzo es un momento para compartir y para hablar y para conversar. Lastimosamente, mientras esto pase, ese no debe ser el comportamiento. Debe ser cada uno en su distancia, come con su separación y después, si deseamos conversar un momento, se puede hacer, pero ya cuando tengamos todos mascarilla y podemos mantener esa distancia. Y el teletrabajo se debe mantener en la medida de lo posible, ¿sí? Siempre y cuando no afecte la operación laboral, se debe mantener el teletrabajo para poder lograr ese distanciamiento y poca circulación de personas al interior de la institución. Vamos a vivir unos momentos también al interior de la institución con un poquito más de restricción en algunas visitas a los pacientes. No es porque no nos duela
los pacientes. Claro, estamos muy conectados con ellos y hemos buscado muchos mecanismos para que ellos puedan estar conectados con su familia. Pero debemos disminuir la circulación de personas durante todo este pico, durante esta meseta realmente, hasta que ya empiecen a descender de verdad los casos. Durante la semana pasada y la anterior han habido un ligero descenso de casos, pero eso es simplemente cuestión de tiempo a que esta reapertura vuelva a activar el número de casos de ciudad, que deben estar empezando a aumentar hacia mediados finales de la próxima semana. Fuera de la institución, queremos salir de la casa, queremos salir con nuestras familias, y la recomendación es solo si es estrictamente necesario. Traten de mantener, o si voy a salir a dar una vuelta a la manzana porque los niños quieren recordar cómo es el mundo externamente, lo puedo hacer con mascarillas, manteniendo la distancia de otras familias, manteniendo la distancia de otras personas en momentos donde haya poca circulación fuera y por cortos periodos de tiempo. Si logro mantener eso, puedo dar este aire, pero con todos esos cuidados, porque entendemos también que estar dentro de unas paredes tiempos indefinidos es bastante agobiante y angustiante, pero no desaparezcamos este tipo de cuidados. Ya les había mencionado, podemos hacer fiestas con la familia que no hemos visto hace días. La respuesta o la recomendación es no. Yo tengo a mi abuela y tengo mis tías y llevo ya, las saludo constantemente, les hago videollamadas, pero no las he visto hace más de 6 meses ya, y pienso no ir todavía a la casa y saludarlas y abrazarlas. Todavía no es el momento. Hay que seguir cuidando a esas personas mayores, evitarlas a la transmisibilidad. Yo no sé en qué momento uno de nosotros pueda ser un asintomático positivo y transmitir la enfermedad. Mientras sigamos atendiendo pacientes, mientras sigamos estando en contacto con pacientes, podemos ser asintomáticos positivos. Entonces debemos evitar y seguir cuidando a estas personas mayores, seguir manteniendo esa distancia prudencial y seguir utilizando otro tipo de medios para estar conectados con ellos. Bueno, básicamente aquí se engloban los comportamientos que debemos tener: mantener la distancia, entender que esto todavía no ha pasado, que nos faltan 2 a 3 meses de estos momentos de curva alta, y ya empezaría después un descenso lento que puede durar hasta junio del próximo año si no hay la vacuna. Y si llega la vacuna, de pronto pudiera ser antes, pero ahí sí hay que esperar a que llegue y a que se pueda dar. No sé hasta ahora qué preguntas vayan teniendo, qué inquietudes, qué quisieran que vayamos respondiendo de todo lo que les he mencionado. Veo que todo quedó muy claro, o todavía hay demasiadas dudas que te generan angustias. Este tema, como lo hemos trabajado varias veces, yo sé que para muchos de ustedes ya es claro, pero sí era importante hacer recorderis de todos estos puntos, y volver a enfatizar este tipo de situaciones.
Aquí me hacen algunas preguntas. Tengo familiares que les dio COVID-19. En julio les pasó eso. Gracias a Dios no necesitaron hospitalización y mi madre tenía... Mi pregunta es si el virus vuelve a repetir. Esa pregunta está muy interesante, Andrés. Entonces, la pregunta te la respondo de la siguiente manera. Los estudios muestran que sí puede volver a repetir, pero que se demora un tiempo en tener riesgo de volver a repetir. Y que no repite, ya se sabe que hay varios serotipos del virus. ¿Qué son serotipos? Son virus muy parecidos, pero no exactamente iguales. Tienen pequeñas diferencias moleculares. Entonces esos serotipos sí pueden repetir, y generalmente después de 4 a 6 meses de la primera infección. Hasta ahora todavía no tenemos evidencia de que en Antioquia estén circulando varios serotipos, sino un solo serotipo. Por tanto, en teoría, por ahora no habrían reinfecciones en nuestro medio. Y también muestra la evidencia que esas reinfecciones suelen ser mucho más leves que la primera, pero ocurren. El mismo virus que está circulando en este momento no repite y ya quedaría, digamos que punto chuleado por el que está circulando. El punto es que con esta apertura y con la apertura internacional que también debe estar, que empieza a llegar ya, empiezan a circular otros serotipos que circulan en otras partes, como en Europa, como en Asia, y eso sí pueden generar algún tipo de reinfección, pero eso todavía se demora un tiempo largo. Bueno, Mabel, si una persona le dio COVID, tratada en casa, le dieron de alta, ¿cómo saber que ya no tiene el virus? Esa persona puede contagiar a otros. Bueno, entonces ahí hay unos estudios muy interesantes que salieron en Corea del Sur, donde le hicieron seguimiento a un grupo de personas y ya esos estudios después fueron replicados en Alemania y en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos suficiente evidencia de lo que les voy a comentar. Si una persona tuvo COVID y después del inicio de síntomas no requirió hospitalización, esa persona solamente transmite durante los siguientes 10 días al inicio de síntomas. Si yo empiezo síntomas el 8, transmito el COVID hasta el 18. Después de eso no se transmite el COVID. Dura 10 días el periodo de transmisibilidad después de inicio de síntomas y empieza unos días antes del inicio de síntomas. Lo cual es la parte más difícil, los días que empieza antes del inicio de síntomas. Entonces, si la persona estuvo hospitalizada, esa persona tiene un riesgo de transmisión un poquito más largo y se va hasta 20 días. Entonces, por eso hay una serie de protocolos que hemos ido implementando en la institución de cuándo suspender los aislamientos. Generalmente los pacientes hospitalizados se los estamos suspendiendo a las 3 semanas de inicio de síntomas, y cuando los trasladamos a habitaciones convencionales no transmiten la enfermedad, y ya hay muchos estudios que soportan eso y realmente no hemos tenido ninguna persona que contradiga lo que dicen los estudios. Entonces podemos estar tranquilos. Esas personas no transmiten después de 10 días de inicio de síntomas si no requirieron hospitalización y 20 días si requirieron hospitalización. Por aquí Sigifredo nos pregunta que cómo funciona en el transporte público, si es obligatorio continuar con el distanciamiento en la silla, y la respuesta es sí, es importante mantener ese distanciamiento. ¿Qué pasa? Que los modelos económicos han demostrado que el metro no es sostenible con una ocupación del 35%, por tanto tuvieron que aumentar la capacidad al 50%, pero al aumentar la capacidad el distanciamiento no es tan fácil de sostener en horas pico. Es un riesgo que están tomando las autoridades con respecto a eso, pero eso no quiere decir que nosotros no debamos ser conscientes, y si yo veo que ese vagón está muy lleno, pues lo conveniente es no subirme a ese vagón, esperar otro hasta que llegue un momento donde sí me pueda desplazar y mantener esa distancia al interior de ese vagón.
El metro tiene recambios de aire a su interior, pero eso no es suficiente. Entonces sí hay que mantener ese distanciamiento aún teniendo mascarilla, o sí, mantener esa separación, o inclusive utilizar este tipo de caretas en ese tipo de espacios para mantener esa distancia, ya dado que no se puede mantener distanciamiento en este tipo de servicios públicos. Por acá, Miriam Castellano nos dice que aclaremos el uso de mascarillas en el 95, que se me perdió la imagen y no me quedó claro el uso. Entonces me imagino que a ver, las mascarillas N95 están diseñadas para utilizarlas están autorizadas para usarlas en pacientes COVID positivos durante el momento de producción de aerosoles. Esa es la recomendación de la OMS. Pero en el momento epidemiológico que estamos acercándonos, la mayoría de pacientes, vamos a saber, pues ingresan por urgencia, se le hace el tamiz e identificamos que son positivos y con eso los aislamos. Sin embargo, y se hacen todas las medidas y el manejo de COVID. Sin embargo, algunos pacientes pueden pasarse porque están completamente asintomáticos al ingreso, o algunos acompañantes de sus familias son completamente asintomáticos. Entonces, en esos momentos es donde se está evaluando cómo será el nuevo uso de la mascarilla N95, y durante la próxima semana se les van a ir mostrando como la documentación de cómo va a ser eso. Pero por ahora la seguimos utilizando en los momentos de producción de aerosoles y en unas indicaciones especiales cuando el grupo de cercos epidemiológicos les va diciendo que la deben usar todo el tiempo en ciertos servicios, y posteriormente se ampliará ese uso. Pero el punto básicamente es, si yo considero que el paciente va a producir aerosoles, le voy a cambiar una sonda nasogástrica, empezó con tos. Ese es otro punto, qué bueno, Miriam, que con esa pregunta me lo recuerdas, y recordemos que somos un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo, ¿qué quiere decir? Si un paciente no tenía tos cuando ingresó a mi servicio y en el transcurso de los días empezó con tos, es mi deber levantar la mano y decir, este paciente está con tos, se le debería considerar un COVID, y decírselo al médico tratante. Y si no, avisar a los servicios a la parte de control de infecciones y seguridad del paciente, para nosotros evaluar y considerar si ese paciente requiere un traslado. No esperen a que solo sea el médico tratante el que defina si sí se aísla o no se aísla. Todos debemos levantar la mano cuando consideremos que un paciente que no tenía tos hasta ese día empezó de un momento a otro con tos, o con fiebre, o con algún síntoma de estos, porque puede ser un evento de estos, y es nuestro deber ser partícipes de esa situación y aportar en la identificación de estos casos. ¿Cómo vamos con el uso de los nuevos espacios en cafetines en la institución? Como les decía ahorita, los cafetines, los espacios para la alimentación van bien, mantienen el distanciamiento, se pueden usar. El punto es que a veces hemos identificado personas que corren un poquito la silla para poder conversar más cerquita, o se juntan demasiado en el momento de los alimentos. Entonces, un espacio que es adecuado para mantener la distancia no los estamos usando de forma adecuada. Yo los invito a ser muy conscientes de eso. Yo sé que la persona que tengo al frente es mi compañero, es mi amigo, el que le tengo mucha confianza, pero que yo le tenga confianza, que sea mi amigo, que lo quiera y que lo aprecie mucho, no quiere decir que no puede tener COVID. Esa persona enfrente puede tener COVID asintomático. Entonces se trata de ser muy consciente de esa parte, para evitar que nos transmitamos. Si mantenemos la distancia, los 2 metros, mientras nos estamos alimentando, realmente no hay riesgo. Los síntomas, ¿por cuánto tiempo pueden durar? La tos puede durar hasta 6 meses, por eso la tos no es un síntoma para mantener los pacientes aislados. Por eso es 10 días después del inicio de síntomas, siempre y cuando los últimos 3 días ya no tenga fiebre y haya empezado a mejorar el paciente. Si se cumplen esas 2 condiciones, la persona no transmite, porque síntomas como la tos pueden durar hasta 6 meses. Entonces no hay que tener en cuenta este punto.
Por aquí hay más preguntas. Gimnasios y ejercicios al aire libre, ya es recomendable. ¿Qué recomendaciones nos da sobre el tema? Entonces, la verdad que los protocolos de gimnasio son bastante complejos. ¿Por qué? Porque hay que hacer un aseo de la máquina muy bien hecho entre persona y persona. Entonces son situaciones, y si me preguntan a mí, yo por ahora no asistiría a ningún gimnasio por un tiempo largo. Trataría de, hay muchas formas de hacer ejercicios en la casa, con elementos propios. Hay cualquier cantidad de videos, algunos los practico junto con mi esposa, y hay cualquier cantidad de videos que nos enseñan a hacer muy buenos ejercicios en la casa y para evitar este tipo de espacios públicos, porque adicionalmente en el gimnasio estamos jadeando, nos puede dar tos cuando tomamos agua, y eso, si somos asintomáticos, sí vamos a liberar un montón de partículas en estos espacios que son bastante difíciles de controlar. Todavía no es ese momento. Si una persona de salud dio positiva para COVID, se recuperó, al momento de entrar de nuevo a laborar y el esposo le hacen la prueba, sale positivo, ¿esa persona puede trabajar? Sí, esa persona puede trabajar. Como les digo, si yo ya di positivo y ya pasó mi periodo de contagiosidad, que son esos 10 días después del inicio de síntomas, así tenga familiares alrededor positivos, ellos ya no me la van a transmitir, y por tanto yo ya no voy a seguir transmitiendo. Entonces esa persona sí puede laborar. ¿La vacuna servirá para todos o bien específicamente para un serotipo? Esa pregunta sí es supremamente interesante, una pregunta muy inteligente. Los estudios sugieren que va a servir para varios serotipos. Si va a servir para todos, todavía no está claro ese tema. Va a servir para varios serotipos. El serotipo que circula en Antioquia está incluido en varias de las vacunas que se están procesando. O sea que por ahora el que tenemos nosotros sí. Si va a servir para los 4 serotipos que hay en este momento circulando en el mundo, eso sí lo dirá el tiempo y las nuevas investigaciones. Karen nos pregunta: tuve contacto más o menos con 4 personas positivas. Inicié con síntomas y me hicieron la prueba y salió negativa. Pregunto, ¿me deben repetir la prueba? Bueno, ese es el otro punto, y es que las pruebas deben hacerse en los momentos correctos. Cuando si las pruebas no se hacen en el momento indicado, pueden dar negativas y generalmente hay que repetirlas. En este momento hay 2 pruebas para diagnosticar la enfermedad en el mercado. Una que es una prueba de antígeno, que sale en el transcurso de unas pocas horas, que es menos sensible quiere decir que detecta menos pacientes positivos, y la PCR, que se demora entre 24 y 48 horas en las instituciones que tienen buena respuesta como la nuestra, y un poquito más de esos tiempos en otras que no tienen tan buena respuesta. Esas pacientes con antígeno, si la prueba se hace al otro día de inicio de síntomas, va a salir negativa y no es una prueba confiable y se debe repetir. Lastimosamente, en no todas las EPS se ha estudiado, bueno, no digamos que las EPS, algunos médicos no han estudiado el tema tan a profundidad como se debe, y por tanto no tienen tan claro en su cabeza cuándo se debe repetir una prueba o no. Entonces también hemos tenido situaciones en las que le hacen la prueba a alguna persona, les da negativa y le dicen que ya no necesita más, a pesar de que se debe repetir. Inclusive han consultado posteriormente a la institución, se les repite y efectivamente ya la prueba sí es positiva. Entonces, no sé, la respuesta que yo les daría es que si quedan con la duda de si la prueba fue bien tomada o no, nos pregunten, para eso estamos. Las personas que me han llamado saben que estamos dispuestos a colaborarles y a responderles todas las inquietudes 24/24, 7/7, precisamente para que se puedan resolver todas esas dudas y todo el mundo esté tranquilo. Cuando se tienen síntomas,
pero se llama a la EPS y nunca le atienden, quedan por hacer la visita para realizar el examen y nunca visitan. Tengo otro familiar que lleva 10 días y mucho desaliento, hormigueo en el cuerpo. ¿Eso puede ser COVID? La respuesta es que sí, sí, Andrés, y tranquilo, no hay problema porque hagas muchas preguntas, para eso estamos. Sí puede ser COVID, se debería estudiar, no todas las EPS tienen la misma capacidad de atención, el sistema de salud no da la capacidad de hacer las pruebas que se requieren, no tiene la capacidad. Colombia llegó a un máximo de 55.000, 56.000 pruebas día, cuando realmente un país como estos estaría necesitando alrededor de 100.000 pruebas día. Lo cual en un acumulado a largo plazo va dando un subdiagnóstico alto, muy alto, que ya puede estar bordeando el 80%, o sea, solamente estamos diagnosticando el 20% de los realmente infectados. Entonces sí, y por eso también las mismas autoridades han dado la recomendación de que si tiene síntomas aíslese y manténgase aislado mientras los síntomas pasan, así no le hagan la prueba, y esa es de ahí donde sale la recomendación. Nosotros estamos tratando de orientarlos al máximo. Hemos hecho, en la institución se han hecho grandes esfuerzos para conectarnos con ciertas EPS, con unas es más fácil que en otras. Con Sura logramos hacer varios convenios donde podemos atenderlos directamente por la institución, hacerles la prueba directamente en la institución, pero con otras EPS ese acercamiento ha sido un poco más difícil porque no hay esa cercanía. Y no hay como tanta diligencia en ese proceso administrativo porque no cuentan con las posibilidades. Entonces con los de Sura sí hemos podido optimizar esa gestión de atención, pero con otras EPS ha sido complejo, pero seguimos intentando crear esos puentes. ¿Qué más preguntas se nos escapan por acá? Liliana, a mi hermana le dio COVID en junio y el único síntoma que le dio fue la pérdida del gusto y el olfato. La prueba se la hicieron al esposo y al niño y a ellos les dio negativo. A mi hermana le debe volver a hacer una prueba aunque no tenga síntomas. No, si la persona ya tuvo la infección, no es necesario repetirle la prueba. Inclusive, si yo repito la prueba, puede dar la PCR positiva. Pero esa PCR positiva no significa que transmita la infección. Esa PCR positiva son restos de RNA del virus, pero el virus muerto. Entonces hacer una PCR después de 10 días de inicio de síntomas genera confusión. No se debe repetir la prueba después de 10 días de inicio de síntomas. Varios compañeros y acompañantes nos preguntan por qué no tenemos tapete a las entradas para la desinfección del calzado. Como ven, esta institución nunca ha tenido esa línea y básicamente es porque eso no sirve. Eso no tiene utilidad, así otras instituciones lo hayan implementado, así esté en todos los centros comerciales, así esté en todas partes. Como se los dije hace mucho tiempo y sigue confirmado, los virus no saltan de los pies a la cabeza. No hay forma de transmitirse por ese mecanismo, por el hecho de que yo tenga los zapatos entre comillas contaminados, no quiere decir que el virus va a entrar por entre mis pies y me va a infectar. Eso no ocurre y hay suficiente evidencia que demuestra que eso no es así. Adicionalmente, normalmente uno no, en la conducta del diario uno no se está tocando los zapatos ni está, pues eso no es la conducta normal de un ser humano, estarse tocándose los zapatos. Entonces, por tanto, tampoco hay transmisibilidad y un estudio que mostró que los zapatos sí pueden contaminarse solamente demuestran restos de RNA que no transmite el virus en áreas COVID. Fuera de áreas COVID, realmente la cantidad de RNA que puede haber en unos zapatos es tan ínfima que no tiene capacidad de transmisión. Entonces, eso sigue siendo un mito que persiste, pero que realmente no tiene relevancia. Por aquí nos preguntan si el dolor torácico es normal después del COVID.
Para algunas personas sí les puede quedar un pequeño dolor porque se generan algunas fibrosis pulmonares asociadas a la pleura, y esas fibrosis, cuando toso, cuando respiro profundo, mientras se despegan, mientras otra vez ese pulmón va tomando fuerza, pueden generar ligeras sensaciones de dolor o pequeñas punzadas en el tórax. Eso es relativamente normal, y no significa que no vaya a evolucionar bien de ahí en adelante. Bueno, veo que ya están como la gran mayoría de preguntas resueltas. Yo les agradezco mucho por el espacio, por compartir estos momentos. Les tengo que dar si pudiera abrazar a todos mis compañeros en la clínica, los abrazaría a todos con un gran abrazo, porque creo que han hecho un esfuerzo gigantesco, un esfuerzo que no tiene nombre, y quien le han puesto el pecho, le han puesto todas las ganas y toda la fuerza para que la institución se muestre como un ejemplo en toda la ciudad. Ha sido reconocido por varias autoridades que somos un ejemplo de la gestión de esta situación, por la fuerza, por la valentía que han tenido. Entonces les agradezco mucho por todo ese apoyo que nos han prestado, y por creernos y creer que en lo que estamos haciendo, porque esa confianza que nos han tenido ha permitido que implantemos unos protocolos a veces contradictorios con otras instituciones, a veces diferentes, pero ustedes han confiado, y eso nos da una gran alegría de que confiamos todos en nuestra institución y de que así vamos a seguir muy adelante. Muchas gracias.